Siempre pensamos en el sistema jurídico como, como un mecanismo de precisión, ¿verdad? Una maquinaria con reglas superclaras y consecuencias predecibles. Pero, ¿y si os dijera que toda esa estructura tan imponente está construida sobre una base imperfecta? ¿Una base que, además, no para de cambiar? Pues de eso va esto. Hoy vamos a ver cómo el lenguaje humano, con todas sus imperfecciones, es en realidad el sistema operativo del derecho, y las grietas, las fisuras que esto provoca. Y ojo, porque esta frase lo resume todo. Esto no es un debate académico, para nada. La idea central de la que partimos hoy es esta. Entender estos problemas del lenguaje en el derecho es absolutamente crucial. ¿Por qué? Pues porque una mala interpretación, un pequeño desliz, puede acabar en una injusticia en toda regla. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el meollo. A ver, la gran tensión, el gran dilema del derecho, es que aspira a ser algo súper preciso, estable, casi matemático. Pero para conseguirlo tiene que usar una herramienta que es todo lo contrario, el lenguaje natural, el mismo que usamos para hablar del tiempo, de fútbol o para pedir un café. Menudo contraste, ¿eh? Aquí se ve el conflicto perfectamente, ¿a que sí? Por un lado tenemos el lenguaje natural, el de la calle, flexible, que evoluciona, lleno de dobles sentidos, y por el otro, el ideal jurídico, algo preciso, estable, clarísimo. Es como intentar construir un reloj suizo con plastilina. Y claro, este choque es la raíz de casi todos los problemas de interpretación que vamos a desgranar ahora. Estas tensiones acaban generando lo que podríamos llamar fisuras o, si se me permite la palabra, glitches en el código legal. Pero ojo, que esto es importante. No son errores que se puedan parchear y arreglar, no son bugs, son características que vienen de fábrica por el simple hecho de que las leyes se escriben con palabras humanas. Vamos a ver las tres más importantes. La primera fisura, la vaguedad. Imaginaos una línea dibujada en la arena, pero borrosa, difuminada por el viento. Eso es un término vago. No hay un punto exacto donde puedas decir hasta aquí es esto y a partir de aquí ya no lo es. Es esa zona gris. Y repito, no es un fallo de diseño, es así como funciona nuestro lenguaje. Y claro, en el día a día usamos palabras vagas como alto, joven, rico, y no pasa nada. Pero aquí es donde la cosa se pone seria. Porque este mismo problema, el de no saber exactamente dónde está la línea, se traslada directamente al derecho. Y ya no estamos hablando de si alguien es joven, estamos hablando de conceptos como riesgo grave, necesidad extrema. Y ahí, la decisión que tome un intérprete sobre dónde está esa línea tiene unas consecuencias enormes. Vale, pero para ser justos, todo término vago tiene lo que se llama una zona de claridad. O sea, hay casos en los que no hay ninguna duda. Por ejemplo, si hay un incendio masivo y hay que evacuar un edificio, pues eso es claramente una situación de riesgo grave. No hay debate. Aquí la norma se aplica y punto. Y lo mismo pasa en el otro extremo, en la zona de exclusión clara. Una discusión a voces entre dos vecinos, por muy molesta que sea, pues hombre, no es una perturbación grave del orden público, ¿verdad? Hasta aquí todo parece fácil, todo está bajo control. Pero, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en esa enorme zona gris? Esa es la zona de penumbra. Pensemos en el ejemplo, un grupo de gente con la música a tope en un parque, de noche, y los vecinos quejándose. ¿Es eso una perturbación significativa de la convivencia? Pues depende. Para unos será simple ruido, para otros algo intolerable. La ley, aquí, se encoge de hombros, no da una respuesta automática. Y es precisamente en este limbo donde el criterio de un policía o de un juez se convierte en la pieza clave, en lo que decide todo. Venga, vamos con la segunda fisura, la ambigüedad. Y cuidado, que esto no es lo mismo que la vaguedad. Aquí ya no hablamos de una frontera borrosa, hablamos de una misma palabra o frase que puede significar dos o incluso más cosas totalmente distintas. La analogía es perfecta, es como llegar a una bifurcación en la carretera y que la misma señal te indique que vayas a la izquierda y a la derecha, a la vez. Fijaos en estos ejemplos. Cuando una ley dice autoridad competente, ¿a quién se refiere? ¿A un policía, a un funcionario, a un juez? O la palabra retención. ¿Significa que te paran 5 minutos o que estás formalmente arrestado? Es que cada una de esas interpretaciones abre un camino legal completamente diferente. Y claro, las consecuencias para los derechos de una persona pueden ser radicalmente opuestas. Y con esto llegamos a la tercera y última fisura, que a mí personalmente me parece fascinante. Se llama la textura abierta. ¿Y qué significa esto? Pues, dicho de forma sencilla, que es imposible que una ley lo prevea todo. El lenguaje no puede adivinar el futuro. El mundo avanza, aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de relacionarnos, cosas que quien escribió la norma hace 30 años ni siquiera podía soñar. Y este ejemplo es que es perfecto para entenderlo. Pensemos en una ley de los años 90 que habla de registros personales. Claramente estaba pensando en un cacheo físico, ¿vale? Pero ¿cómo aplicamos esa misma ley a la tecnología de reconocimiento facial que tenemos hoy? ¿Es un registro personal? La ley no dice nada,
porque no podía saber que esto existiría. Su textura está abierta y alguien tiene que decidir cómo cerrarla para esta nueva realidad. Entonces, resumiendo, la vaguedad, la ambigüedad, la textura abierta, no son solo conceptos teóricos para juristas. Para nada. Tienen una consecuencia muy directa y muy poderosa. Le dan un margen de decisión enorme a la gente que tiene que aplicar la ley en la calle, en el día a día. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la pregunta clave de todo esto. ¿Ese poder de decisión que tienen es discrecionalidad profesional, es decir, usar su experiencia para hacer justicia, o es una puerta abierta de par en par a la arbitrariedad, a decidir según los prejuicios de cada uno o lo que más convenga? Bueno, pues la respuesta está en una palabra: responsabilidad. La línea que separa la discrecionalidad profesional de la pura arbitrariedad es la obligación de justificar la decisión. Un buen intérprete no decide y ya está. No, tiene el deber de explicar por qué, con qué criterios. Tiene que ser coherente. Y por encima de todo, su decisión tiene que estar alineada con los grandes principios de la Constitución. Vale, hasta ahora hemos hablado de la teoría, pero vamos a bajarlo a tierra. Vamos a ver cómo todo esto, que puede sonar un poco abstracto, tiene un impacto muy real en la calle, en la vida de cualquiera. Mirad esta tabla. Es que los ejemplos son clarísimos. Una protesta, ¿es el ejercicio de un derecho o es una perturbación grave? La decisión depende de la interpretación. Un control policial, ¿es un registro razonable o es un abuso de autoridad? De nuevo, interpretación. Un arresto, ¿se justifica por una peligrosidad real o está influido por un sesgo? Todo, absolutamente todo, depende de cómo un agente en segundos interprete esas palabras vagas que le da la ley. Y claro, cuando esa interpretación se hace mal o sin el rigor necesario, las consecuencias son nefastas. Y aquí las vemos. Se disparan las intervenciones arbitrarias, la ley no se aplica igual para todos y al final pasa lo más peligroso de todo. La gente pierde la confianza en el sistema. Pero bueno, no nos quedemos con el pesimismo. Porque aunque estos problemas del lenguaje son, como hemos visto, inevitables, la buena noticia es que existen herramientas profesionales para manejarlos, para gestionarlos de una forma responsable y, sobre todo, justa. Entonces, ¿cómo se toma una buena decisión en medio de esta incertidumbre? Pues un buen profesional no actúa por instinto, sigue un método. Primero, identificar el problema. ¿Esto es vaguedad o es ambigüedad? Ponerle nombre. Segundo, buscar pistas, consultar otras leyes, ver qué se ha hecho en casos parecidos. Tercero, y esto es clave, usar criterios objetivos, dejar fuera las opiniones personales. Y cuarto, el paso final, el que lo cambia todo, explicar el razonamiento. Justificar con pelos y señales por qué se ha tomado esa decisión y no otra. Ahí está la clave. Así que para que nos quedemos con las ideas claras. 1. El derecho está construido sobre un lenguaje imperfecto. 2. La vaguedad y la ambigüedad no son fallos, son parte del sistema. La misión no es eliminarlas, es aprender a gestionarlas. Y 3. Un buen profesional es precisamente el que no interpreta a ciegas. Es el que sabe ver dónde está la grieta en el lenguaje. Y es capaz de construir un puente sólido de razonamiento para poder cruzar al otro lado de forma segura y justa. Y terminamos con una reflexión. La próxima vez que se lea una norma, una noticia sobre una sentencia, que no nos quedemos solo con lo que dice en la superficie. Hay que intentar buscar lo que no dice. Buscar esas fisuras, esas palabras vagas, porque es justo en esos huecos donde se esconde el verdadero poder de decisión. Y al final, entender el lenguaje de la ley no es solo saberse las reglas del juego, es entender quién y cómo decide cuándo y de qué manera se juega.